Bueno, que cambiamos de estilo. Después de escuchar ahí esa potente canción de ZZ Top, pues vamos con lo que con lo que tenemos cada miércoles a esta hora, y es el gramófono con Fernando Betanz. Hoy un gramófono, ya el penúltimo de esta temporada, dedicado a Perlita de Huelva. ¿Quién era Perlita de Huelva? Bueno, pues enseguida lo vamos a saber. ¿Quién es Antonia Hernández Peralta? Como digo, más conocida como Perlita de Huelva, por supuesto, de Huelva. Arratsaldeon, muy buenas tardes, don Fernando. Bonsoir, monsieur. Good afternoon. Buenasera, buenas tardes. Arratsaldeon, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Una tarde más con ustedes. ¿Y hoy a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono, querido? Bueno, pues a Antonia Hernández Peralta, más conocida como Perlita de Huelva, ya que, bueno, ella también nació en Huelva, ¿no? Es una cantante que nos llega desde Huelva. Eso es, querido. Los oyentes de Segura y Ratia ven que cada miércoles pasamos de Pablo Sorozábal, compositor, pasamos de Alfredo Kraus a Perlita de Huelva, que fue tonadillera, cantó flamenco también, y hoy le vamos a dedicar nuestro gramófono. Querido, ¿qué tal tarde hace en Segura? Pues bueno, fresquito, pero bueno, ya se va viendo algo de sol, pero bueno, una temperatura agradable para estar, pero ya un poquito fresquito, un poco. Pues en Vizcaya también. Perdón. Personalmente me encantan estos días, ¿eh? Aquí, como bien dice usted, hay nubes, pero hay momentos en que parece que quiere salir el sol, pero la temperatura es muy agradable. Querido, sin más preámbulos, levantamos el telón y contaré a los oyentes junto con usted la vida apasionante de la tonadillera española Perlita de Huelva. Y la historia comienza así. Como bien decía usted, querido Íñigo, su nombre original es Antonia Hernández Peralta y nació en la ciudad de Huelva en el año 1939. Falleció en el año 2022. Falleció con 87 años, querido. Y, recordar a nuestros oyentes que la Guerra Civil Española comenzó en el año 1936 y oficialmente terminó en 1939. Por tanto, Perlita de Huelva fue una niña de la guerra, querido. Pues sí, como otras muchas cantantes que usted ha comentado aquí en el programa, pues que han pasado muchas penurias. Eso es, y me imagino que sus padres, desde luego mis padres, que mi padre vive todavía, ha cumplido 100 años hace muy poco, pero mis padres fueron niños de la guerra también. Un servidor tiene 60 años. Bueno, pues matemática pura, querido. En este caso, Perlita de Huelva nació en 1939, el año en el que terminó oficialmente la Guerra Civil Española. Y cuenta en las entrevistas que pasaron hambre. ¿Por qué? Porque después de una guerra, un país se queda quemado, arrasado, los cultivos, los trigales, las ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, bombardeadas. Por tanto, en las grandes ciudades se pasaba más hambre todavía, pero en los lugares agrícolas, pues por desgracia, habían fallecido muchos jóvenes y por otro lado, literalmente, el país se quedó arrasado. Por tanto, fueron años terribles. Mi querida madre Natividad decía los años del hambre, el año 40 y el 41. Bueno, pues Perlita de Huelva, como decía, nació en 1939 en la ciudad de Huelva y cuenta en las entrevistas que pasaron muchas necesidades. Bueno, su padre trabajaba, regentaban una pescadería, su madre y su padre. Eran 9 hermanos y hermanas, pero en aquellos años las condiciones de vida y después de una guerra pues fueron años muy difíciles y para salir adelante pues ella se dio cuenta que había que llevar a casa pues algo de dinerito y con 7, 8 años le cogía de la mano a un hermano más pequeño y se iban a cantar pues a las tabernas que había en Huelva, vamos a decir en la zona del centro de la ciudad, y allí cantaban
cantaba el hermano, cantaba la hermana, o sea, cantaba Perlita de Huelva, y después pues pasaban un platillo para llevar a casa pues unas monedillas. A veces les daban algo de comer y eso también lo llevaban a casa. Eso lo que hace es que ella se dio cuenta que había que echarle mucho coraje para salir adelante y desde luego le echó mucho coraje. Hay que decir que cuenta en las entrevistas Perlita de Huelva que su madre cantaba muy bien. Y por tanto parece ser que de ahí vino esa sensibilidad por la música, sobre todo también por el flamenco. Estamos hablando de Huelva. Todos los palos del flamenco, las alegrías, soleá, etcétera, etcétera. Y ella tenía un hermano que poquito a poquito se fue abriendo camino en el mundo del flamenco. A este cantador de flamenco, hermano suyo, le llamaban el Peque de la Isla. Era mayor que ella, pero fueron pasando los años y su hermano se quedó, vamos a decir, en un segundo plano y ella despuntó. Ella llegó a ser muy conocida y a ganar mucho dinerito. Siendo muy jovencita, en Radio Huelva se presentó en un concurso de radio, ya tendría aproximadamente 12, 13 años y ganó el primer premio. Tenía mucho temperamento, mucha personalidad y tenía una voz extraordinaria. Y así comenzó a cantar en espectáculos de variedades. En el año 1950 era muy típico que en Huelva o en las ciudades de Andalucía o por toda España había espectáculos desde alguien que cantaba una copla, que entonces la copla eran los años en que la copla era muy popular, y después salía un rapsoda que recitaba una poesía, después salía 4 bailarinas que bailaban pues un poco de unas sevillanas, bueno, y después salía un humorista, bueno, pues eso eran espectáculos de varietés, en francés se dice de variété o variedades, y ella así poquito a poquito fue empezando a abrirse camino y a ganar un poquito de dinerito. Pero bueno, fíjese, ocurre una cosa bonita. La vida de Perlita de Huelva se puede filmar una película también. Pues ella estaba de tourné con esta compañía de espectáculos o esta compañía de variedades y le llama por teléfono su padre y le dice que le ha tocado la lotería a su hermana mayor. Por tanto, aquello fue... ¿Y qué fue? ¿Mucho dinerito lo que tocó para la época? Pues estamos hablando de 20.000 pesetas. Bueno, que era un dinero entonces, ¿eh? En el año 1961, la pregunta muy acertada, querido. En el año 1961, 20.000 pesetas era muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y qué ocurre? Pues que se sentaron en una mesa y la hermana mayor a la cual le tocó la lotería fue muy generosa porque con ese primer dinero grabó su primer disco, por cierto, con la casa de discos Columbia, querido. Sí, por aquel entonces en Columbia grababan muchísima gente. Eso es, y además, querido, alguna vez lo hemos comentado en el gramófono, que un señor de San Sebastián, un servidor, he trabajado en residencias de ancianos dando cariño y alegría en San Sebastián, yo era el que cantaba y bailaba, y un señor me contó que en el barrio del Antiguo estaba Cervezas El León. ¿Se acuerda de Cervezas El León, querido? Sí. Y también estaba la fábrica de discos Columbia en el barrio del Antiguo. Bueno, pues sí, lo hemos comentado ya en más de una ocasión. Sí, y lo volvemos a comentar porque siempre hay alguien que disfrutará, sobre todo hablando de Guipúzcoa. Estoy en Vizcaya, pero añoro Guipúzcoa, querido. Bueno, pues la cuestión es que con ese dinero pagaron ese primer disco en la casa de discos Columbia, que tuvo un éxito extraordinario. Y la propia casa de discos Columbia, viendo que se había vendido maravillosamente bien ese disco, fue la propia casa de discos la que ya le hizo firmar un contrato y el segundo disco lo grabó y el camino ya fue mucho más fácil. Verdaderamente una historia de ilusión, de trabajo y de coraje. También decirle que Perlita de Huelva
en sus espectáculos, cuando ya creó ella una pequeña compañía, y ella era la estrella, en sus espectáculos cantó todos los palos del flamenco. Llevaba el flamenco, lo llevaba en la sangre, ¿eh? Como decía antes, cantaba por bulerías, cantaba por alegrías, por fandangos, siempre acompañada de extraordinarios guitarristas. Querido, ¿a usted le gusta el flamenco? Personalmente, a un servidor, depende en qué momento, en televisión, en vivo no lo he visto nunca. ¿A usted, querido, hay momentos en que le apetece algo de flamenco o no? Pues hay momentos que sí, pero eso, según el momento, yo cuando he estado en Sevilla, pues sí lo he visto en directo, y la verdad es que en directo tiene muchísima gracia para verlo y para disfrutarlo, ¿eh? Pero eso, depende del momento. Eso es. El día tiene 24 horas, ¿verdad, querido? Y los que amamos la música, y usted es un melómano como un servidor, bien es cierto que personalmente me gusta lo auténtico, pero para eso tiene que ser un gran guitarrista y una gran cantadora o un gran cantador. ¿Y cómo se nota eso? Pues se nota en la luz en el escenario. Querido, pues así hemos viajado a aquellos años, al año 1960-70, en que Perlita de Huelva, fue una estrella. Y así nos despedimos escuchando Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Au revoir, monsieur. Un saludo, hasta la próxima semana. La senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu niño que te dice firme en el volante, al peligro desafío.